hemos prácticamente recorrido ya nuestras 7 sesiones. Esta es la última sesión prácticamente y vamos a aterrizar con nuestro ticket, nuestra línea de tiempo. ¿Todos tienen su línea de tiempo? Y hoy veremos cumplimiento mesiánico, que es el color dorado, es el regalo de los Reyes Magos, y la iglesia, que es blanco, la novia inmaculada de Cristo. Entonces, prácticamente esos son los 2 últimos colores que vamos a ver el día de hoy. Estamos llegando ya a Cristo, es decir, ya dejamos el Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento. No sé qué sensación ustedes tienen al terminar este curso, cuando descubrimos que, no sé si alcanzaron a descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento. No sé si en algún momento ustedes sintieron, vivieron la experiencia de Cristo. Claro, todavía no se encarna, pero cuando hemos visto los libros, Reyes, Esdras, Nehemías, Macabeos, toda esta historia del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también lo llaman cristocéntrico, es decir, todo nos habla de Cristo. Claro, si entramos a los profetas, Isaías nos va a hablar de la figura del Cristo que viene, del Mesías que viene. Entonces lo importante es que nosotros en este curso hayamos vivido, hayamos experimentado la experiencia, de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es bien, bien importante, tener esa cercanía, pues, ¿no? ¿Cómo estudiar la Biblia? Ya al finalizar nuestro curso, hay 3 formas de acercarnos a la Biblia, las más recomendables para que vaya en sintonía también en la línea de nuestro tiempo. Ya sé por qué no nos estamos entendiendo. Es que falta la oración. Yo me estoy adelantando. Entonces, Salvador, regrésate. Bien, vamos a tomar nuestra Biblia en nuestras manos y vamos a juntos ponernos en la presencia del Señor. Digamos: Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Ahora sí, como que vamos a hablar ese mismo lenguaje. Y yo ya me había adelantado, pero sería bueno como darle una pincelada de lo que hemos caminado hasta este momento. Y tenemos, como hemos iniciado, el mundo primitivo con toda la historia de las alianzas. Después pasamos a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Después nos fuimos a Egipto, los 400 años en Egipto y el éxodo.
la salida con Moisés. Después vino una etapa, digamos, de estabilidad hasta cierto punto, la conquista de la tierra y los jueces, es decir, ya un tiempo sociológicamente menos violento. Después vino el tiempo privilegiado de la monarquía, empezando con la experiencia de Saúl, de David, de Salomón. Después viene el reino dividido, el reino del norte, el reino del sur. Viene el exilio a Babilonia, los 70 años que vivieron. Después veíamos el regreso, cómo se fue dando las cosas, y aquí veíamos cómo el mundo va cambiando también su realidad y los imperios que en ese momento estaban lastimando al pueblo. Y vemos la lucha, el esfuerzo, la vivencia de la experiencia de ser fieles a través de enfrentarse al enemigo de la fe, y entonces tuvimos la experiencia de los macabeos. No sé si alguno de ustedes, es lo que veíamos, si alguno de ustedes vio en estos días, leyó algo sobre los macabeos, algunos testimonios y experiencias, que es extraordinario. Y esto es nuestra última sesión. Perdón. Vamos en nuestra última sesión, a entrar con los evangelios, con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero vamos a hacer referencia solamente a Lucas y a Mateo, puesto que son los que hablan sobre la infancia de Jesús. Y eso nos interesa, sobre todo San Lucas y Mateo, que nos presenta una genealogía. Vamos a volver un momento más a esto. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, ya poco a poco se nos hace más familiar. Y entonces, para poder entender la Biblia desde una óptica, es bueno que tengamos una interpretación alegórica. ¿Qué significa esto? Que todo pasaje del Antiguo Testamento me tiene que hacer referencia al Nuevo Testamento, a Jesús. O sea, cada texto del Antiguo Testamento me tiene que llevar, porque esa es la experiencia, me tiene que llevar a Cristo. Entonces, desde esta óptica podemos nosotros entender el Antiguo Testamento. Esa es la visión, la interpretación alegórica. Tenemos la moral. ¿Qué significa esto? Es decir, que todo texto tiene que aplicarse en mi vida. La moral es lo bueno y lo malo. Entonces, tiene que interpelarme, tiene que cuestionarme. Ese es el texto bíblico. O sea, es la palabra de Dios que nos mueve un poco, nos saca a cada uno de nosotros. Y anagógica significa una visión de futuro, también una visión espiritual, una visión mística. Es decir, nos debe hacer referencia a la experiencia de Dios. O sea, nos quiere subir a su experiencia. No solamente va a iluminar mi vida, si me porto bien o me porto mal, sino es un empuje, podemos llamarlo así, a subirnos a un escalón en la experiencia de Dios. Esa es la visión. Pues todo texto nos debe llevar a descubrir a Cristo, a interpretar mi vida y a subirme a ese proyecto, a ese plan de Dios. Le llaman también la anagógica, es la espiritual. O sea, todo texto tiene
Cuando nosotros encontramos el Nuevo Testamento, empezamos con el Evangelio de Mateo. Y no sé si ustedes pueden ver ahí en su Biblia, generalmente antes de este taller, tú abrías la Biblia, muchos de nosotros pasábamos por alto la genealogía. Es decir, ay, la genealogía, primero muy larga, sin nombres raros y no me dicen nada. Y entonces la sorpresa es que la genealogía de Cristo en Mateo, en el capítulo 1, después de haber vivido esta experiencia, este taller, la vas a saborear. ¿Por qué? Porque te das cuenta, por ejemplo, Mateo nos regresa hasta Abraham. Lucas, que presenta también una genealogía, nos regresa pero hasta Noé. O sea, todavía va un poco más allá, pero ustedes van viendo aquí, ¿se acuerdan la línea de tiempo? Esa línea roja. Cuando uno ve Primera de Mateo, entonces empiezas a descubrir que efectivamente todos los personajes que hemos visto, todos tienen una lógica. Y entonces aquí vamos a encontrar a Abraham, vamos a encontrar a Isaac, Jacob, a Judá, y vamos a recordar las historias de cada de estos personajes, ¿se acuerdan? Minadab, Nazón, y los vamos a poder buscar, y entonces es una línea, todo es una línea tan perfecta que nos conduce poco a poco para llegar a Cristo. María, de la cual nació, es llamado Cristo. En total de la generación, por tanto, desde Abraham hasta David, de David al destierro de Babilonia a Cristo. Es decir, las tres etapas importantes que hemos estado viendo a través de nuestros textos bíblicos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Aquí lo interesante de esta genealogía es que difícilmente en la estructura, en la mentalidad hebrea, aparecen mujeres. Y Mateo nos presenta 4 mujeres, también presenta a María, sería la quinta, pero 4 mujeres con una historia particular, por eso no puse a la Virgen aquí. Y entonces nosotros, ¿se acuerdan que hemos visto a estas personas? ¿O no se acuerdan? Génesis capítulo 38, Tamar, que fue la que se vistió de prostituta y que engañó allí. El chisme ya se lo dejo a ustedes, ¿eh? Pero es decir, toda esta historia media extraña, media particular, aquí está. Y esta mujer es un antepasado de Jesús. Está Rahab, que es otra mujer, que fue la que escondió a aquellos que fueron a visitar la tierra prometida. Vemos a Ruth, una extranjera. Vemos a la esposa de Urías. Y en fin, estas 4 mujeres de un pasado particular aparecen públicamente. ¿Por qué es interesante estas mujeres en los antepasados de Jesús? Primero, porque en la vida de Jesús no se esconde nada. Hubiera sido muy fácil que Mateo hubiera dicho, bueno, estas vamos a como cuando alguien tiene un pariente incómodo, o sea, un pariente que estuvo en la cárcel, lo desapareces de la foto, ¿no? O alguien que salió no sé qué, pues hablas de todos los buenos de tu familia, pero los malos como que, sí, es pariente, pero vamos al siguiente. Y entonces aquí no, aquí aparecen las mujeres perfectamente, esas mujeres que particularmente tenían un pasado oscuro. Ahí está, en Jesús no se presenta, pero también el dato interesante es que eran extranjeras. Y si eran extranjeras en la genealogía de Jesús, significa que hay una visión universal
Ya los extranjeros, el llamado, podemos llamarlo así, de Dios, era a reunir a todos, lo que llamamos los católicos, la catolicidad. Nadie queda excluido. Pues ya nosotros del Antiguo Testamento empezamos a descubrir una nota de la Iglesia Católica. Jesús incluye su historia, en su historia incluye extranjeros. O sea, el mensaje, la salvación, no solamente es para el pueblo judío. Sí queda, digo, eso lo traemos en las raíces. Y entonces aparece Cristo, ya empezamos ya el tema del día de hoy, aparece Cristo, que es Dios y que es hombre. Es lo que le llamamos la apostática, es decir, de las dos naturalezas. Es Dios y es hombre. Y por eso es un misterio. Por eso cuando decimos, ese es el misterio de nuestra fe en la Eucaristía, estamos hablando de esa realidad. O sea, en Dios se unió el cielo y la tierra en una realidad. Y es el misterio de salvación. Y en Él se cumple todo lo justo. En Él se cumple todo lo justo. Vamos a ver qué significa eso de todo lo justo. La respuesta a una pregunta, yo creo que la pregunta que hemos venido desde el libro del Génesis, la pregunta ha sido la misma hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido la pregunta que nos ha sostenido en este estudio? ¿Confías en mí? Y entonces, si nosotros pueden tomar y preguntarle a todos los personajes que hemos visto desde el mundo primitivo, los patriarcas, Éxodo, vagando por el desierto, conquista, a todas estas etapas o folders en las que nosotros podemos separar la escritura, podemos preguntar, ¿han confiado en Dios? Sí, totalmente. Hemos visto que todos los personajes del Antiguo Testamento ya iban caminando, ya iban en la última etapa. Moisés, ya te falta, estás viendo ya la tierra prometida. Y en ese momento, dile a la piedra que brote agua y va y la golpea. Te dije que le dijeras, no que le pegaras. Desconfiaste de mí, no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver, pero no vas a entrar. O sea, ese es el punto. Y entonces nosotros vamos descubriendo que Jesús es la respuesta, y por eso entramos al Nuevo Testamento. Es la respuesta a esta pregunta. El que ha confiado totalmente en Dios es Jesús. Esa es la respuesta. En tiempos de Jesús, las tribus, ¿se acuerdan de las 12 tribus de Israel? Unas ya habían desaparecido, ya estaban perdidas. Las del norte, acabadas. Las del sur estaban Judá prácticamente. Y entonces, por eso había una gran necesidad del Mesías, porque iba él a reconstruir nuevamente a Israel. A las tribus de Israel, ahora sí las iba a reunir nuevamente. ¿Qué había pasado con las tribus de Israel? Se habían acabado, ¿se acuerdan? O sea, desobedecieron, se acabaron, se fueron al exilio, en fin, tantas cosas, y todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Entonces, oigan, tienen
más de 300 años esperando a aquel líder, el Mesías, el ungido, porque solamente se podía ungir a los reyes. Estaban esperando al rey, al que nuevamente iba a recuperar, a resucitar, podemos llamarlo así, a las tribus de Israel. Por eso estaban esperando al Mesías, para recuperar nuevamente su identidad, su pueblo. Y entonces se presenta Jesús. Jesús se presenta como el Mesías, como el ungido, como el rey. Se presenta como el nuevo legislador. ¿Sí? Ya Moisés, así como Moisés tuvo la presencia de las tablas de la ley, así Jesús en el monte de las bienaventuranzas, ahí presenta su ley, su nueva forma de conducir. Y entonces aparece también en Jesús, su reino se está, digamos, organizando a través de los 12 apóstoles. Los judíos en tiempos de Jesús, los rabinos o los maestros, solamente podían tener, la tradición es que eran 5 discípulos. ¿Por qué Jesús hace esta innovación, esta creatividad de que no son 5, sino 12? Por las tribus de Israel, es decir, viene nuevamente a convocar, a darle sentido ahora. Hasta aquí es así como una pincelada de lo que hemos estado viendo, de cómo Cristo viene a presentarse como el Mesías. Por eso los judíos, cuando estaban esperando, y estamos esperando al Mesías, y entra este Mesías y no tiene las características del Mesías. Esperaban un Mesías bélico, un Mesías guerrero, un Mesías con poder. Oigan, van a reconstruir nuevamente la Israel, entonces necesitan el poder. Y entonces se presenta, por eso también era para la mentalidad judía, ¿acaso puede este ser nuestro libertador? ¿Puede reconstruir nuevamente nuestra identidad? ¿Tendrá el poder para hacerlo? Y más cuando lo vieron crucificado. O sea, no era el que estábamos esperando. Ya otros. Y entonces aquí hacemos un alto. ¿Cómo empezó esta historia? Nuestro taller de Biblia empezó con una primera promesa. ¿Se acuerdan? La primera promesa de la Biblia está en el libro del Génesis, que 3:15, ¿verdad? O sea, a partir de allí, ¡pum!, nos subimos a buscar todos estos personajes. Y entonces veíamos también que aparece que Dios está siempre tratando de ser fiel a esta promesa. Y la forma en la cual Dios se manifiesta en esta promesa es a través de las alianzas. ¿Se acuerdan el número 7 que apareció por ahí en un momento? Y en todas las alianzas aparece un cordero, el sacrificio de un cordero. El primero de ellos, ¿se acuerdan? Bueno, no vamos a volver atrás, pero el más interesante es el en el capítulo del Génesis, capítulo 22. Ustedes lo tienen por ahí, el de Abraham, cuando le dice, sacrifícame a tu hijo. Y entonces la pregunta del hijo, ¿se acuerdan cuando van subiendo y el niño, el muchacho le dice a su padre, padre, tenemos la leña, tenemos todo, pero nos falta, ¿qué es lo que le dice? ¿Dónde está el cordero?
Y la respuesta fue: Dios va a proveer. Después de que hemos estudiado este taller, si nosotros decimos con este niño, el hijo de Abraham, Isaac, ¿dónde está el cordero? Tu mirada no tiene que ver el corderito que estaba allí entre las ramas, sino quienes hemos vivido la experiencia de la Escritura, tenemos que buscar este cordero. O sea, el cordero no es un animalito, porque vendrá otro cordero. Llegamos a Éxodo en el capítulo 12, y se acuerdan de ese cordero cuando después en la 10ª plaga, con la sangre del cordero, ustedes van a poner a manchar los dinteles, y el ángel exterminador va a pasar y va a hacer su presencia allí, matando a todos los primogénitos. Otro cordero más. ¿Cuál es, según Éxodo 12, cuáles son las, digamos, la formalidad, las características o lo que tienen que hacer? Fíjense, bien interesante esto. El día 10 de Nisán, ustedes van a ir por un cordero, lo van a poner en su casa. El día 14 de Nisán, ahí ustedes lo tienen, a la hora del crepúsculo, o sea, alrededor de las 3 de la tarde, ustedes van a inmolarlo, van a sacrificar ese cordero. Y con la sangre de ese cordero, con el hisopo, van a manchar los dinteles, pues, ¿no? En tiempos sale el pueblo y cada año ellos celebraban la Pascua, o sea, el paso de la esclavitud a la libertad. En tiempo de Jeremías, porque era muy difícil, porque cada quien debería de llevar un cordero a Jerusalén, y entonces la gente llevaba corderos de los lugares donde estaban. Imagínense, de Galilea a Jerusalén, ahí llevaban el corderito. Imagínense cómo llegaba el cordero, tenía que ser perfecto el cordero. Y entonces, oigan, para los que caminaban, para los que viajaban muchos kilómetros, el cordero ya llegaba lastimado. Entonces, sorpresa, no se puede sacrificar. Y entonces, pues ni la cargada, se lo llevaban. Y eso los sacerdotes eran los que estaban allí viendo. En tiempo de Jeremías se solucionó esto. Fuera de Jerusalén estaba la cría de los corderos sagrados. Entonces la gente salía a Jerusalén, a las puertas de Jerusalén, y ahí estaban, podemos llamar así, los criaderos de corderos. Y entraban por la puerta, ya con el corderito, ya no era necesario ir. Era negocio redondo allí. El día 10, dice el libro del Éxodo, toman el cordero perfecto y el día 14 lo sacrifican. ¿Qué día entra Jesús a Jerusalén? El día 10 de Nisán. El mismo día que entraba el cordero de los corderitos que estaban vendiendo, entraba a Jerusalén, es el mismo día que Jesús entra, el Domingo de Ramos, lo que celebramos. Y entonces entra a Jerusalén, y a partir de allí empieza a ver toda esta historia del Anás, Caifás, Herodes, Pilato. Es decir, empiezan a preguntarle, empiezan a observarlo, empiezan a cuestionarlo, empiezan a ver qué tipo de cordero es. ¿Y cuál es? Ustedes recordarán, aunque no sea así, ¿cuál es la respuesta de Pilato? No he encontrado, ¿perdón? No he encontrado culpa alguna. Es decir, este cordero no tiene mancha, es perfecto. Los corderitos entraban el día 10 y a partir de allí se observaba el cordero. Y el día 14, el cordero no tiene mancha. Y Jesús lo investigó
Anás, Caifás, todos los personajes bíblicos, Pilato, Herodes, y al final está perfecto. ¿Cuánto tenía que sacrificarse? El día 14. Fue el día que Jesús, ¿a qué hora? Alrededor de las 3 de la tarde. Jesús estaba ofreciendo en el mismo día, a la misma hora, con las mismas características, el Cordero perfecto se estaba inmolando.